Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, recomendaciones de cara a la declaración del impuesto sobre la renta, el cual realizamos en alianza estratégica con Deloitte Honduras. También agradecemos a nuestros miembros del Sponsors Club, quienes han hecho posible que realicemos estas actividades. Se trata de Platino, Argos, Chevron, Consortium, Dagas, Deloitte, Diunsa, Ismania, Pangea. También agradecemos a nuestro miembro Oro 1 y a nuestros miembros Oros Plata, Camosa, PriceSmart y VAT. Aprovechamos para agradecer también a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar todos sus objetivos. A todos los participantes, desde ya les comentamos que pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están en sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos móviles. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas realizadas durante la conferencia. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a la licenciada Lisanka Guevara, quien es la directora ejecutiva para AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Lisanka. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, les damos la más cordial bienvenida esta mañana a nuestra conferencia virtual Recomendaciones de cara a la declaración del impuesto sobre la renta. Sabemos que abordar ese tipo de temas es muy importante para nuestros socios y la comunidad empresarial en general, y es por ello que el día de hoy nos sentimos muy complacidos de contar con dos oradoras expertas en la materia, quienes nos estarán brindando su tiempo y conocimientos y nos hablarán de temas como las disposiciones generales y determinación del impuesto, las principales deducciones y sus requisitos, las diferencias entre bases fiscales y financieras, las exoneraciones y régimen especiales. Agradecemos también a cada uno de ustedes por tomar tiempo de su agenda y acompañarnos en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a Alejandra y a Wendy, nuestras oradoras del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos al webinar. Muchísimas gracias, Lisanka.
Y antes que iniciemos con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco acerca de nuestras conferencistas. Se trata de la abogada Alejandra Arquedas, quien es socia de Impuestos y Servicios Legales para Deloitte Honduras. Dirige esta línea de negocios. Adicionalmente, dirige la División de Servicios de Movilidad para Costa Rica y Honduras. Además, tiene a su cargo el área de riesgo y calidad de la línea de impuestos y servicios legales para Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la asesoría de temas tributarios, legales y de incentivos fiscales, atención de procesos de cumplimiento fiscal, asesoría legal y tributaria en proyectos de fusión, adquisición y debida diligencia. También cuenta con apoyo en proyectos de fiscalidad internacional, movilidad y operaciones regionales, atención de procedimientos ante la autoridad tributaria. Se enfoca en atender a los clientes a lo largo de su operación, abordar asuntos fiscales y corporativos que podrían afectar el negocio con el objetivo de mitigar los riesgos y brindar oportunidades de optimización. También contamos con la presencia de la licenciada Wendy Villanueva, quien es gerente de impuestos y servicios legales para Deloitte Honduras. Wendy posee experiencia en diversas industrias de telecomunicaciones, productos controlados por el Estado, industriales, alimenticios, equipos industriales y servicios financieros. Posee una licenciatura en contaduría pública y finanzas de la UNABS y sus principales áreas de competencia son los impuestos, debida diligencia y estrategias fiscales. Dentro de sus actividades se encuentran la preparación y revisión de declaraciones mensuales y anuales, revisión de cumplimiento y obligaciones tributarias, revisión de impuestos sobre la renta e impuestos sobre venta, elaboración de opiniones sobre temas fiscales, elaboración de estrategias fiscales. Sin más, les cedo la palabra a nuestras conferencistas del día de hoy para que demos inicio con la conferencia. Adelante, Alejandra y Wendy. Muchas gracias, Daniela y Lisanka. Para Deloitte es un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Ciertamente el tiempo en el que estamos justo para estar ya preparando nuestras declaraciones del impuesto sobre la renta nos pone en un momento crucial en el cual necesitamos revisar nuestras operaciones, nuestros negocios y estar alineados con las más recientes tendencias y criterios de la administración tributaria para cumplir a cabalidad con esta obligación fiscal tan importante. Como bien lo indicábamos ahora al inicio de esta sesión, vamos a estar abarcando los principales temas y áreas específicas que nos tienen un impacto significativo al momento de preparar nuestra declaración del impuesto sobre la renta, y ciertamente lo que buscamos es dar un enfoque mucho más práctico, mucho más dinámico, que pueda servirles a todos ustedes para su preparación de declaración. Vamos a estar haciendo una sesión de preguntas al final de esta charla, y si no fuese posible abarcarlas todas, con toda la confianza, por favor, indíquenlas en el Q&A y nosotros de igual manera las estaremos atendiendo por correo electrónico si no pudiéramos atenderlas a viva voz al final de este evento. Sin más por el momento, vamos a dar inicio con una base que siempre consideramos muy importante sobre aquellas normas, principios generales y situaciones muy importantes que tenemos que tomar en consideración antes de iniciar con el proceso propiamente de declaración. Si gustan, avanzamos, por favor. Si gustan, pasamos a las siguientes, por favor. Permítame, Alejandro, porque segundo. Listo. Gracias.
Creo que uno de los primeros puntos que tenemos que tener muy claros y que ciertamente se prestan para muchísimas interpretaciones es cuál es la base que vamos a tener que utilizar para preparar nuestra declaración de renta. Y esto es muy importante porque muchos de ustedes sabrán que hace algunos años Honduras tuvo un paso un poco corto, diría yo, sobre un sistema de renta mundial y nos devolvimos a un sistema de renta territorial. Sin embargo, esto ha generado hasta la fecha una serie de consideraciones y de interpretaciones distintas que nos pueden dar lugar a múltiples confusiones. Y es importante entonces tener claro que actualmente nos regimos por un sistema de renta territorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el sistema tributario y la imposición sobre la renta de manera puntual se debe regir y se debe aplicar para todas aquellas rentas que se generen dentro del territorio hondureño y que se consideren renta obtenida dentro de la República de Honduras. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos lleva a la necesidad de analizar las operaciones regionales, los gastos que puedan haber sido generados en el exterior y si debemos o no considerarlos para efectos de la determinación de nuestro impuesto sobre la renta. Esto incluso nos podría llevar a casos en los cuales lamentablemente estemos en casos de una doble tributación o de una doble sujeción, como lo llamamos en otras normas. Por eso es que se vuelve tan importante la consideración y el análisis de qué sí y qué no debería de estar siendo considerado para efectos de la determinación de nuestro impuesto sobre la renta. Si gustan avanzar, por favor. De la mano con esta interpretación de lo que es el principio territorial, nos adentramos con una disyuntiva que a pesar, como les decía ahora, de haber hecho una reforma y haber regresado al principio de renta territorial, nuestra normativa no hizo ese impasse o ese corte como lo quisiéramos. Y nos referimos principalmente a una aparente disyuntiva que puede haber entre la ley del impuesto sobre la renta y el código tributario. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una lectura muy sencilla de lo que establece el artículo 1 de nuestro código, nos daremos cuenta que expresamente indica que nos regimos por un régimen territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente debiéramos estar considerando para calcular nuestros impuestos sobre la renta en lo que efectivamente se generó en el país, se prestó en el país o se invirtió en el país. Esto haría que bajo una simple interpretación, cualquier actividad que sea ejecutada fuera del territorio hondureño estaría fuera del alcance entonces de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 2, hay una mezcla, si quisiéramos verlo de esta manera, de interpretaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, iniciamos el artículo haciendo mención a que estamos hablando de las rentas que obtienen personas domiciliadas en Honduras, también nos hace referencia a aquellos ingresos que pueden estar siendo obtenidos por extranjeros que estén operando en el país. Y esta primera interpretación o esta primera connotación, digamos que no excede el alcance de un principio territorial porque, de nuevo, si un extranjero opera en el país, posiblemente podría estar adquiriendo la condición de un contribuyente local. ¿Por qué? Porque el ingreso propiamente es producto de la actividad que se está desarrollando dentro del territorio hondureño. Sin embargo, el mismo artículo 2 en sus párrafos finales, en sus líneas finales, nos hace una referencia adicional donde nos dice que también se van a gravar todas aquellas rentas obtenidas dentro o fuera del territorio hondureño. Esta coletilla es la que ha dado pie a una interpretación administrativa de gravar todo aquello que obtenga el contribuyente, aunque lo haya obtenido fuera de la fuente hondureña, es decir, fuera del territorio hondureño. Y esto aplicará también, como lo vamos a ver más adelante, con los gastos por servicios prestados desde el exterior. Porque ahí nuevamente vamos a ver un impacto de este principio de territorialidad ampliado o extendido, que es lo que hemos visto en los recientes años. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Ligado con esta aplicación, entonces, se vuelve de sumo cuidado que tengamos claro cuáles son aquellos servicios que nosotros vamos a tener que considerar para efectos de calcular nuestro impuesto sobre la renta que hayan sido prestados en el exterior y que queramos tomar como un gasto deducible. Aquí hago solamente esta nota y este paréntesis porque un poco más adelante en la exposición ya vamos a ahondar
en esos temas puntuales, pero sí que lo tengamos presente desde el momento 1. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí entonces vamos a adentrarnos un poco en las generalidades propiamente del impuesto, aunque más adelante también vamos a ahondar en algunas de ellas. Principio general, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Es decir, ¿sobre quién lo vamos a aplicar? Claramente vamos a aplicarlo sobre personas naturales y jurídicas. Esto quiere decir que no tenemos una diferenciación en cuanto al tratamiento puntual y las tasas aplicables. Sin embargo, y de nuevo aquí abro otro paréntesis, recordemos que cuando hablamos de personas naturales en una condición exclusivamente laboral, donde su única fuente de ingreso es el salario y sus conexos, podríamos estar en un escenario distinto, que es el que no vamos a abordar el día de hoy, sino que hoy nos estamos concentrando en el impuesto sobre la renta puro, tal cual lo establece nuestro artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con una tasa aplicable de un 25% y, muy importante, si bien es cierto la norma nos establece como fecha de presentación el último día del mes de abril, en este año en particular tenemos dos condiciones que modifican esa regla general. La primera es que el 30 de abril está cayendo en un día inhábil, por lo cual se debe extender la fecha de presentación hasta el siguiente día hábil. Y en este caso, que el siguiente día hábil hubiese sido caemos con que el lunes es 1 de mayo, que es un feriado nacional, por ende la última fecha para la presentación de la declaración será el 2 de mayo. Entonces es muy importante para que lo tengamos presente que existe este impasse, por así decirlo, debido a los días inhábiles que tendremos en este caso en particular. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Y continuando un poco hablando de todos los impuestos, ¿verdad? También tenemos lo que es el activo total neto. Y pues en este caso, este impuesto en particular solo aplica para las personas jurídicas y en este caso que tengan activos totales arriba de 3 millones. Pues la regla general que nos establece es tomar todos los activos que nosotros tengamos en el balance general, menos las reservas de cuentas incobrables, menos las depreciaciones acumuladas, en el caso que hayamos realizado revaluaciones de activos, pero que tengan connotaciones fiscales, estas expansiones de inversión y los saldos de obligaciones financieras relacionadas con la compra de activos o la generación de renta de la misma compañía. La tasa de impuesto aplicable en este caso es del 1% y como les mencionaba, ¿verdad? Esto en particular con el impuesto que mirábamos anteriormente, que es el ISR, solo aplica para las personas jurídicas y en este caso no aplica para las personas naturales. En adición, también traemos lo que es el impuesto sobre los ingresos, que es el artículo 22-A, que este se aplica tanto para las personas naturales y jurídicas que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 1.000 millones en el año anterior. La tasa aplicable es del 1% para las personas que no tienen una actividad especial y se reduce a un 0.5 para las actividades especiales. Dentro de estas actividades especiales que nos establece la norma un poco es todo lo que tenga que ver con la industria del cemento, el servicio público prestado por las empresas estatales, los productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, el sector o industria panadería, la industria del acero e industria del café. Con esto que quiero decir, si estas actividades también se deberían de estar registrando de manera peculiar o de manera distinta entre la administración tributaria o alguna gestión, en este caso no. O sea, por el simple hecho de dedicarse, pues ya estarían a la actividad, ¿verdad? Especial, estarían reduciéndose a una tasa del 0.5. También hay otras condicionantes de este impuesto que nos dice que no va a aplicar el impuesto sobre los ingresos en aquellos casos que hayamos tenido pérdidas y que estén certificadas ante la administración tributaria o estemos en un periodo preoperativo o no hayamos tenido ingresos arriba de 1.000 millones, entonces esta norma o esta regla en particular no nos aplica. Adicional tenemos lo que es la aportación solidaria, que anteriormente era una aportación temporal, pero que de acuerdo a las reformas que hemos tenido en la normativa fiscal, se ha mantenido como permanente y esta es una tasa del 5%. También como es una sobretasa del impuesto sobre la renta, es un gasto no deducible y las excepciones de no aplicarlo solo son aquellos que están exonerados del impuesto sobre la renta o las personas que no superan el
1 millón de lempiras, que es lo que nos establece la norma para no aplicar la aportación solidaria. De lo contrario, cuando nosotros hacemos el comparativo de los impuestos o la preparación de la declaración, nosotros tenemos como base tomar los 3 impuestos y hacer un comparativo cuál es el que me da mayor. Y en este caso nos puede dar artículo 22, que es el 25%, o el impuesto sobre los ingresos o el activo total neto, más la aportación solidaria, que es el 5%. Y en este caso, o el esquema que nos sigue un poco la declaración en el deadline, es que si nos sale activo total neto, una porción de eso o lo que correspondería a impuestos de la renta lo toma como impuesto de la renta y el exceso lo toma como parte del impuesto al activo total neto y más la aportación solidaria en estos casos. Vean que aquí empezamos un poco a desgranar ya la parte práctica de la aplicación del impuesto. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo pudieron ver, no estamos únicamente ante una obligación de simplemente generar o determinar nuestra conciliación fiscal, que es la que estamos más acostumbrados para poder llevar nuestros ingresos financieros a nuestros ingresos desde la perspectiva fiscal, sino que tenemos que hacer este análisis adicional para determinar cuál de estos otros impuestos conexos podrían estarnos aplicando. Ciertamente el sistema que ya está establecido de manera casi automática nos podría ayudar en ese análisis, pero siempre es muy importante desde una perspectiva más de negocio y financiera ir haciendo estas proyecciones porque podría ser que esa cuantificación en el caso del activo total neto nos lleven a una consideración distinta y a una tasa efectiva fiscal, es decir, a una carga tributaria distinta de la que quizá habríamos proyectado o hubiésemos preparado de manera preliminar. Esto es muy importante incluso en operaciones regionales, donde como ustedes bien sabrán desde una perspectiva financiera, hacemos unas proyecciones de carga fiscal y quizá las estamos haciendo solamente sobre el cálculo tradicional de impuestos sobre la renta y podríamos llegar a un momento en el cual el impuesto aplicable sea alguno de estos otros dos que estábamos considerando o bien que no estemos considerando el porcentaje de la aportación solidaria. Y eso ciertamente nos sube la carga tributaria del país. Así que muy importante que tengamos esta comparación que acaba de hacernos Wendy a la hora de hacer estas proyecciones financieras, principalmente en grupos económicos. Si nos pasamos un poco a la siguiente etapa del análisis del impuesto sobre la renta, entraremos en la etapa del análisis de ingresos gravables. Y esto se vuelve muy importante porque si bien es cierto, pudiésemos decir que es algo muy sencillo, con solo leer la norma, al hacer un análisis un poco más separado y más minucioso, nos damos cuenta que hay una serie de variables y condiciones que podríamos estar dejando de lado y que pudieran tener un impacto fiscal importante. Dentro de eso, entonces, tenemos que considerar varios elementos. El primero y la regla general es que los ingresos gravables van a ser todos aquellos resultados derivados de la ejecución de la actividad económica o el giro de negocio del contribuyente. Pero mucho cuidado porque esta regla así de general puede tener una serie de consideraciones adicionales. Por ejemplo, el artículo general nos habla de utilidades, nos habla de ganancias, nos habla de participaciones y ciertamente estos conceptos en particular podrían tener un tratamiento distinto. Por ejemplo, como muchos de ustedes sabrán, las distribuciones de resultados del negocio, utilidades, dividendos o participaciones sociales tienen un tratamiento distinto. Es decir, después de la aplicación del impuesto sobre la renta, si hacemos distribuciones, tendremos una carga fiscal distinta y no así considerada dentro de la regla general del impuesto sobre la renta. De igual manera, si lo que obtenemos, por ejemplo, es una ganancia de capital, como lo vamos a ver en más detalle en unos minutos, el tratamiento fiscal es distinto y será distinto también si la ganancia es obtenida producto de entidades domiciliadas o entidades no domiciliadas. Entonces vean cómo esta definición general se nos va desagregando o se nos va segregando cuando ya vamos analizando uno a uno los diferentes conceptos. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Al igual que decíamos ahora, que es un concepto bastante general, la ley también nos establece una serie de elementos o situaciones que expresamente podemos excluir del cálculo del impuesto sobre la renta. El primero es el ingreso no gravable por intereses bancarios. Pero mucho cuidado con esta primera línea que les comento. No quiere decir que los intereses bancarios no tengan ningún tipo de gravamen. Al contrario, lo tienen y lo tienen de manera muy individualizada.
¿Y esto por qué? Porque lo que claramente y expresamente nos dice la ley del impuesto sobre la renta es que cuando la renta provenga de intereses, esos intereses posiblemente van a estar siendo gravados con un impuesto específico del 10%, con una tasa del 10%. Por eso, entonces, cuando tenemos intereses de títulos valores que se originan en el sector no bancario, ahí y otras consideraciones particulares, esos no tendríamos que adicionarlos como un ingreso gravable. ¿Por qué? Porque los estaríamos sometiendo a una doble tributación. La primera por la vía de este 10% y la segunda por la vía de la ordinaria de la tasa del 25% de renta. Entonces, expresamente, esto es uno de los casos donde sí tenemos que tener la consideración de que por vía de nuestra conciliación tendremos que hacer la exclusión correspondiente. El siguiente, Sí. por favor. Y bajo esta misma línea también tenemos otros ingresos no gravados, ¿verdad? Que como bien lo mencionaba Alejandra, son ingresos que se generan, pero que realmente no es que no son gravados, sino que tienen otro tipo de connotaciones. Y en este caso tenemos los ingresos no gravados por seguros o indemnizaciones, que esto puede ser un claro ejemplo de que lo que nos pasó en el país con los huracanes Eta y Iota, en donde muchos sufrieron pérdidas de sus plantaciones, de sus equipos, maquinarias en general, en donde se les vio afectado y posiblemente tenían un seguro que tenía cubierto para resarcir cualquier daño que pudieran tener con incendios, estas inundaciones que les platicaba hace un momento. Entonces, este ingreso que nosotros recibamos en concepto de seguros son ingresos no gravados, pero ojo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro de que este seguro tiene que ser de seguros de instituciones hondureñas o que por lo menos el 75% de su cartera esté aquí de forma nacional. Y para temas de renta, o sea, ¿qué es lo que se toma como deducción? En este caso, para considerarlo deducible, el gasto que hayamos tenido para resarcir el daño y demás, y que no esté cubierto, solo la parte que no está cubierta por el seguro es lo que sería deducible, porque el resto lo estaríamos cubriendo con el seguro o la indemnización que nosotros estamos recibiendo. Ojo, puede ser que este seguro, ¿verdad? Como perdimos, por ejemplo, plantaciones en su totalidad, en este caso nosotros tengamos que certificar esta acción de fuerza mayor en donde la administración tributaria sí nos tiene que dar una resolución para que nosotros podamos reconocer o amortizar esta pérdida en los periodos fiscales que establece la ley. Entonces, una forma de documentar también que este es un ingreso no gravado, porque es un seguro, es toda la póliza de la aseguradora, los pagos correspondientes que hayamos recibido y los desembolsos que nosotros hayamos percibido en concepto de indemnizaciones. Y un poco también lo que conversábamos es el tema de las ganancias de capital. Aquí tenemos diferentes tipos de ganancias de capital. Tenemos las ganancias de capital que se generan cuando no son del giro principal de la empresa y están tasados con un 10%. Que pueden ser indistintamente personas naturales o jurídicas que estemos vendiendo un bien distinto a nuestro giro habitual que nosotros tenemos como empresa. También tenemos la retención del 10%, que son aquellos casos en los que nosotros hacemos premios, rifas, que ya sea por medios televisivos, lo hacemos por sorteos, lo hacemos por medios telemáticos. Entonces también a este tipo de premios que nosotros damos, ya sea en dinero o en especie, le aplicamos una retención del 10%. En adición, también tenemos la parte en donde si nosotros vendemos algo a un no domiciliado o extranjero, en que en este caso nosotros como hondureños estamos en la obligación de hacerle una retención del 4%, a diferencia del 10% que les conversaba al inicio, este se le aplica a la totalidad de la transacción. Y la ganancia de capital del 10% se aplica solo sobre la ganancia cierta. Y en el caso del 4% que les mencionaba, es sobre la totalidad de la transacción. Y es decir, no excluye absolutamente nada. Si lo vendimos por 100,000 se calcula el 4% de la retención y lo estaríamos enterando a la administración tributaria. Y al tener esto grabados con otra tasa, se vuelven ingresos no grabados para impuestos sobre la renta o no sujetos al 25%. Y a la par traemos unos casos hipotéticos, ¿verdad? Como les mencionaba, si la empresa se dedica al rubro de servicios y nos ponemos a vender que computadoras, sillas, aparatos telemáticos y demás, entonces lo que nos genera que son ventas distintas de nuestro giro principal y por ende nos genera una ganancia de capital.
También tenemos el otro caso hipotético en donde una empresa se dedica a vender automóviles y vende un automóvil que tenían sus activos registrados o que tenían uso. Y en este caso, su venta del activo es igual o similar al giro habitual o principal de la empresa. Y con esto no genera una ganancia de capital, pero sí un ingreso afecto a impuestos sobre la renta. Entonces, ojo con lo que nosotros estamos vendiendo fuera del giro principal de nuestro giro principal de la compañía, porque puede estarnos generando temas de ganancias de capital. Y si son similares, entonces no generaría ganancias de capital, pero sí es de tener sumo cuidado para que no vamos a tener ningún tema de contingencia al respecto. Un tema importante tal vez aquí, devolviéndome un minuto en la parte de las ganancias de capital, es en cuanto al tratamiento y al cálculo que se le debe dar a los premios que se otorgan. Es muy usual como estrategia de mercado que las empresas realicen campañas publicitarias, campañas promocionales, donde se ofrecen premios a sus clientes de muy distinta naturaleza. Pongamos ejemplos básicos donde el premio es un premio en efectivo, otro donde tenemos una empresa que vende repuestos de automóviles y lo que está rifando, por ejemplo, son pantallas de televisión. O, por ejemplo, tenemos el caso donde la empresa rifa o entrega como premios productos que ella misma está manufacturando o comercializando. Vean que son diferentes modalidades en las cuales tenemos posiblemente distintos tratamientos y empezamos a revisar en detalle lo que nos dice la normativa. Existe un acuerdo específico, diría yo, ya un poquito viejo, porque era desde el 2011, que hablaba justamente de la base de cálculo y del mecanismo para poder aplicar esta retención del 10% por ganancias de capital en el caso de premios. Y digo yo que está un poquito viejo porque nos quedó desfasado o nos queda un hueco, por así decirlo, de interpretación, y es que claramente si el premio que estamos entregando es un premio en efectivo, pues será muy sencillo que la empresa pueda, en su condición de agente de retención, retener este 10% del premio. Pero cuando ya no es un premio en efectivo, entonces se vuelve un poco más complejo el cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el contribuyente de este impuesto de ganancia de capital no es la empresa que entrega el premio, sino el beneficiario del mismo, lo cierto del caso es que cuando entregamos bienes no existe una modalidad en la que ustedes puedan como empresas ir y decirle a sus clientes, usted se ganó el televisor, pero venga y me paga el 10% que corresponde al impuesto de ganancias de capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que la empresa es quien tiene que absorber ese 10% de retención. ¿Y por qué lo debería de absorber? Porque en este caso en particular, la empresa asume la condición de agente de retención. Y un agente de retención es aquella persona que asume, por mandato de ley, la condición de obligado a aplicar las retenciones. Y si no las aplica y las entera, la administración podría venir a ella y cobrarle ese impuesto no retenido. Entonces, muy importante y mucha atención cuando estamos en estos casos donde el premio no es efectivo, porque aquí realmente la norma no estableció un mecanismo alterno para poder cumplir con esa obligación. Y lo cierto del caso es que aquí podríamos tener dos interpretaciones. Si la norma puntualmente no me dice cuál es el mecanismo, la empresa podría tomar una postura y decir, no retengo, porque no puedo retener. Es decir, no es materialmente imposible que yo a la hora de entregar un bien aplique alguna retención, porque no tengo cómo. Entonces, ese vacío legal podría llevarnos a una segunda postura un poco más conservadora, que es la que les comentaba, de decir, bueno, usted tiene una condición de agente de retención, entonces usted es el que tiene que sacar de su bolsillo ese monto de la retención y enterar. Ciertamente es una postura conservadora, requiere análisis del caso en particular, pero sí es importante que lo tengamos presente porque cada día es más usual que como una estrategia de mercado las empresas opten por estos mecanismos comerciales y ciertamente se deben de estar analizando para que
no tengamos ninguna incidencia de carácter fiscal. Y una nota nada más para finalizar este punto es que desde la perspectiva del consumidor, y aquí me salgo un segundo de la materia tributaria, sí es importante que en todas estas campañas expresamente se deje establecido que el premio estará sujeto a las deducciones que correspondan de ley, porque ciertamente si fuese un premio en efectivo, pues claramente sí estamos en la obligación de retener este 10% para cumplir con la normativa fiscal. Si gustan, adelantamos, por favor. Sí, y totalmente de acuerdo, ¿verdad? En este punto los protege la ley del consumidor, como bien lo mencionaba Alejandra, y aquí un poco nos pasamos a las deducciones permitidas o cómo nosotros tenemos que revisar nuestra documentación fiscal para que nos sirva como deducciones y algunos aspectos importantes que nos establece el artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta es que estos tienen que tener ciertos componentes y dentro de ellos es que sean ordinarios de la operación, necesarios para llevar a cabo la operación, comprobables con documentos fiscales, y esto de comprobables va amarrado mucho con lo que es el cumplimiento del régimen de facturación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hacemos con el decreto 481-2017, nos pide o nos manda también a validar que estos documentos fiscales que estamos recibiendo en la empresa cumplan con todos los requisitos que establece esta norma, en donde tengamos que revisar que RTN, nombre de la empresa o razón social, que el rango autorizado y el número de factura esté vigente para nosotros poderlo llevar, ¿verdad? Como parte de nuestros documentos fiscales autorizados. Y aquí un poco lo que la mayoría de las empresas deberían de estar haciendo es tener controles internos en donde puedan, desde el primer punto que nosotros aceptamos un proveedor, hacer este tipo de revisiones, es decir, mándame tu formato, vamos a revisar si cumple o no cumple, y si no cumple, pues le decimos, fíjate, el tema del teléfono, la dirección que tenés consignada, el rango autorizado que tenés no es al adecuado o ya se encuentran en vencimiento, favor revisarlo, porque para que ustedes en ese tema estén controlados de lo que están recibiendo y estén en cumplimiento, para que en un momento dado una revisión de la administración tributaria no tengan estos impases en donde les puedan rechazar el gasto porque tal vez no cumple con ciertos parámetros que nos estableció la ley. Y como les decía, el régimen de facturación nos da a nosotros la obligatoriedad de estar revisando esos documentos para nosotros poderlos considerar como deducibles. Y aquí otro tema, con el tema de pandemia, nosotros nos acostumbramos a recibir el PDF de la factura por correo electrónico. Y ojo, nosotros todavía no tenemos facturación electrónica. Nuestra facturación puede ser preimpresa o por medios de autoimpresores, pero en este caso siempre nosotros nos vamos con el papelito original. Prácticamente nosotros todavía seguimos con la inversión de impresión de facturas, de almacenamiento de información, y con eso lo que nos lleva a tener a veces a mayores gastos. Pero ojo, ¿verdad? Nosotros no tenemos al sol de hoy los procedimientos o parámetros establecidos en la norma en donde nosotros podamos llevar una facturación electrónica. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir recibiendo todo lo que son facturas, exoneraciones para que nosotros podamos vender sin impuestos sobre venta y queden debidamente documentados. Y el otro parámetro es que estén debidamente pagados en el periodo fiscal que nosotros estamos tratando. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes periodos fiscales. Tenemos periodos fiscales normales que cumplen del 1 de enero al 31 de diciembre y tenemos periodos fiscales especiales que pueden ser solicitados por el contribuyente porque quieran alinearse con su holding o con su casa matriz en donde ellos necesiten, o su ciclo productivo también, en donde ellos necesiten de que ese se adecue mejor a sus condiciones. Y de acuerdo a su resolución por la administración tributaria, podrán llevar este tipo de periodo fiscal distinto, pero estos periodos fiscales especiales no aplican para las normativas de impuesto municipal y solo aplican para temas del SAR. Aquí hay varios temas importantes que tenemos que tomar en cuenta derivados de esta regla general de deducciones que nos comentaba Wendy. La primera es cuando hablamos de documentos admisibles. Si bien es cierto, la ley de renta nos establece estas reglas generales
de cuál es la documentación soporte, tenemos que tener presente que en el fondo hay un principio general y es el principio de sustancia económica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como contribuyentes tenemos que estar en la capacidad de demostrar por qué es que estos gastos que estamos tomando como deducibles ciertamente son reales, se aplican a mi negocio y yo puedo efectivamente justificar que no estamos hablando de un servicio que yo nada más me inventé mediante una factura, porque como bien decía ahora Wendy, al no tener facturación electrónica, la factura física es muy fácil de manipular. Entonces, esta serie de documentos adicionales que yo les llamo conexos pueden ayudar muchísimo a sustentar la deducibilidad de los gastos. ¿A qué nos referimos con esos otros documentos admisibles? Con los contratos, en los casos de contratos suscritos con nuestros proveedores, donde claramente determinemos cuál es la naturaleza del bien, cuál es la naturaleza del servicio que estamos recibiendo. Si, por ejemplo, estamos ante el caso de un servicio, bueno, si este servicio incluye la entrega de un informe, de una bitácora, algún otro entregable que ciertamente nos ayude a fortalecer la evidencia del gasto que estamos considerando. Esto se vuelve todavía más importante cuando estamos hablando de casos de proveedores del exterior. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto, tenemos un reglamento de facturación, este reglamento no puede ser exigido a un proveedor del exterior que no está sujeto a nuestra normativa fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría venir a exigirle a mi proveedor domiciliado en Nueva Zelanda que cumpla con todos y cada uno de los requisitos que establece el reglamento de facturación hondureño. ¿Por qué? Porque ciertamente es una persona no domiciliada en Honduras y por ende no está obligada a cumplirlos. Sin embargo, sí es importante que estas facturaciones que vienen emitidas desde el exterior sí tengan los principales elementos esenciales que permitan demostrar y justificar la naturaleza del bien o del servicio recibido. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que tener una claridad en el documento de quién fue mi proveedor, de cuál fue el servicio o el bien, cuál fue la cuantía, si existieron diferentes modalidades de pago o contratación, entonces cuáles son esas modalidades, cuáles son las fechas, si fue una prestación de un servicio, cuál fue la prestación que recibimos. Y todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final entramos en un tema nuevamente esencial y es qué pasa, y ahorita lo vamos a ver más adelante, con ese servicio para ver si yo lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque decíamos al inicio que estamos hablando de un sistema de renta territorial en el cual yo diría solo lo que se genera en Honduras está grabado. Sin embargo, bajo la perspectiva de que se está aplicando o lo que llamamos una territorialidad reforzada o una territorialidad ampliada, donde estamos intentando grabar ingresos que incluso se generaron quizá fuera de Honduras, pues de la misma manera debería de ser posible la deducción de gastos que esté suministrando o que esté facilitando un proveedor del exterior. El caso típico de esto, ¿cuál es? El caso de los servicios. Existen ocasiones donde tengo proveedor, que es un proveedor no domiciliado, que está prestando un servicio desde fuera del territorio hondureño, pero lo cierto del caso es que yo, contribuyente hondureño, lo estoy recibiendo en Honduras. Y es un gasto que yo estoy teniendo necesario para poder ejecutar mi negocio y para poder generar mi renta gravable. Y en ese sentido, el gasto sí debería de ser deducible, pero de nuevo, es importantísimo toda esta serie de documentación soporte que estamos conversando para poder justificar que realmente estamos ante un gasto necesario para mi operación y un gasto que al final de la línea es un gasto real. Así que todos estos elementos se vuelven sumamente importantes. Y a esto ahorita vamos a sumar otro elemento adicional que es el pago a ese no residente y cómo esto impacta mi deducibilidad. ¿Por qué decimos que se vuelve tan importante? ¿Por qué? Porque ciertamente yo puedo tener un proveedor no domiciliado, no residente en Honduras, que me está prestando un servicio y que, como decíamos anteriormente, es necesario para mi operación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo aquí tengo una obligación de pago, es una obligación comercial con mi proveedor del exterior, pero también tengo que estar en capacidad de demostrar que efectivamente cumplí con todas las obligaciones derivadas de esa operación. Y esto nos lleva a analizar, aunque no nos vamos a centrar en tanto detalle, porque si no aquí no nos da tiempo para terminar la exposición, en todo el tratamiento que se genera en cuanto al impuesto sobre lo que es mejor conocido como remesas al exterior o pagos a no residentes. ¿Por qué decimos esto? Y si quieren pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué podríamos decir que en el caso de los impuestos
que tengan que derivarse por operaciones con no domiciliados tienen un impacto en nuestra declaración de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un servicio que fue prestado al exterior, desde el exterior, yo como empresa y contribuyente hondureña tendría eventualmente una obligación, si se considera que este servicio es de fuente hondureña, a aplicar una retención. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes me dirán, y vamos a ver, yo creo que aquí entraríamos en una discusión que nos llevaría toda la mañana. ¿Por qué tendría que aplicar una retención a un servicio que me prestó un no domiciliado? Si este servicio me lo prestaron fuera de Honduras. Pues sí, efectivamente, si aplicáramos una interpretación muy exhaustiva y muy restringida de la ley, podríamos decir que ciertamente este servicio no fue prestado en Honduras. Y si nos devolvíamos al artículo 1 y 2 de la ley de renta, ciertamente nos hablaba de prestación del servicio. Pero ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, con esta interpretación un poco ampliada de la normativa fiscal y de nuestra ley de renta, la postura que ha seguido la administración tributaria ha sido la de considerar que como el servicio se utiliza en Honduras y se está considerando incluso como un gasto deducible, el contribuyente tiene la obligación entonces de aplicar la retención correspondiente. Y entonces aquí entramos ya en un tema incluso financiero y es, ok, vamos a tener que entonces identificar cuáles de esos servicios van a estar sujetos a retención, número 1, y número 2, cuál va a ser la negociación con nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí va a haber un efecto financiero de que si yo contrate un servicio en el exterior por $1,000, tendrían algunos casos que estar reteniendo incluso un 25%. Entonces ese 25% será menos efectivo que le va a estar llegando a nuestro proveedor. Entonces aquí se vuelve importantísimo este acuerdo entre partes sobre cuál es el tratamiento fiscal y cuál es el compromiso que vamos a tener entre ambos para darle un adecuado tratamiento a esos gastos del exterior. Un tema muy importante, tal vez te volvamos un momento a esa. Un tema muy importante es el efecto a nivel de deducibilidad del impuesto sobre la renta que tienen los impuestos pagados en el exterior. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra normativa fiscal sí tiene algunas regulaciones en cuanto a impuestos pagados en el exterior, aunque no es una normativa tan amplia como la pudiésemos tener en otras jurisdicciones. El primer tema es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, un impuesto sobre las ventas, un impuesto al valor agregado en el exterior? Pues bueno, en este caso, sí existe una normativa que nos permite la deducción de ese impuesto sobre las ventas. Pero distinto es el caso, por ejemplo, con el tema de las retenciones del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros, empresa hondureña, prestamos servicios, se lo prestamos a un cliente no domiciliado en Honduras, digamos que el servicio se presta en Honduras o se presta fuera de Honduras. El cliente a la hora de pagarnos nuestros servicios, posiblemente, así como le estábamos hablando ahora, a la inversa, nos aplique una retención en su país de origen. El ejemplo que les hablaba ahora, resulta que el cliente de Nueva Zelanda tiene la obligación, porque su normativa así lo establece, de aplicar una retención a los servicios que nos van, a los honorarios que nos van a pagar. Pues bueno, en ese caso, ese impuesto que nos vayan a retener en ese otro país, no podríamos aplicarlo como un crédito o como un gasto deducible en Honduras. ¿Por qué? Porque no tenemos una normativa, una regla puntual en nuestra ley del impuesto sobre la renta que nos permita deducirnos los impuestos pagados en el exterior. Entonces, mucho cuidado en este caso porque ciertamente aquí podríamos tener un efecto fiscal que lo vamos a tener que ver materializado o incluido dentro de nuestra conciliación fiscal. Ahora bien, de nuevo, tenemos que poner atención aquí a que para estos casos pareciera ser que la renta sí es territorial, es decir, aquí esta interpretación amplia no, pareciera que no se sigue, por lo cual, de nuevo, va a ser muy importante el control que llevemos a nivel financiero de cuál es ese ingreso que estoy considerando para efectos financieros versus el efecto de no deducibilidad que me genera la no deducibilidad de esas retenciones que me aplicaron en el exterior. Y finalmente, para reforzar lo que decíamos ahora, estas diferencias las vamos a tener que ver materializadas de alguna manera. ¿Cómo? A nivel de documentación. Primero, por vía de la conciliación fiscal. Y segundo, es posible que nosotros en algunas jurisdicciones le podamos pedir a nuestros clientes que nos emitan una constancia de retención. ¿Qué quiere decir eso? Es un documento donde ellos nos hacen constar que efectivamente por su regulación fiscal
estuvieron obligados a aplicarnos una serie de retenciones. Esto puede ser importante porque sería parte del soporte documental que nos llevaría a nosotros a justificar ese efecto fiscal adverso que estamos teniendo en estos casos en particular. Así que... Sí. Y aquí un poco entrándonos al tema de provisiones que generalmente manejan las compañías, tenemos la estimación de cuentas incobrables, que ya la norma fiscal nos establece, ¿verdad? Cómo se genera esta provisión de manera fiscal, porque puede ser que las empresas lo estemos manejando de manera financiera, es decir, con otros estándares o con otro tipo de análisis, en donde nosotros determinemos cuál es la incobrabilidad de X cliente y de acuerdo a ello nosotros estemos llevando este tipo de estimaciones. La norma fiscal lo que sí nos establece es que esta estimación o esta provisión de cuentas incobrables la vamos a determinar tomando el 1% de las ventas al crédito a clientes que no sea superior al 10% de las cuentas por cobrar a clientes. ¿Qué quiere decir esto? De todas las cuentas por cobrar que yo tengo, voy a excluir todas las que son partes relacionadas a cónyuges, socios, siempre que tengan algún tema de dirección, y ahí nos pasamos tal vez a un poco de hasta de precios de transferencia, en donde todos los que se determinan como partes relacionadas en este caso se excluyen del cálculo para determinar cuál es el 10% de las cuentas por cobrar a clientes. ¿Ok? Y uno de los temas que nosotros nos está permitiendo la ley es reconocer esta provisión de cuentas incobrables en la medida que se vaya generando, ¿verdad? Este 1% de las ventas al crédito que no superen el 10% de las cuentas por cobrar. Entonces, al yo tener una recuperación o tener que me recuperaron X cuenta que tal vez yo ya había generado, llevado como gasto, entonces esto lo llevo como parte de mi ingreso gravable. ¿Por qué? Porque yo lo hice deducible en periodos anteriores. Otro de los puntos importantes aquí con el tema de incobrabilidad, que no nos establece cuándo se define como incobrable. Solo nos dice que después de 24 meses de haber realizado la gestión y después de su vencimiento, se consideran incobrables. Pero ojo, aquí nosotros tenemos que tener como esa trazabilidad que nosotros le dimos el seguimiento al cliente, que le estuvimos haciendo todas las gestiones de cobro y que nosotros podemos comprobar que realmente esto se volvió incobrable y por tanto nosotros lo llevamos como parte de nuestro gasto, porque ya no tenemos como, o sea, los mecanismos que nosotros tuvimos, ya no podemos seguir poderlo como gestionando esta gestión de cobro y, o sea, lo damos como ya perdido totalmente y ya no lo podemos recuperar. Otro de los puntos importantes que también genera diferencias entre las bases fiscales y financieras, tenemos el tema de depreciación. Y aquí con el tema de depreciación, nosotros tenemos nuestro reglamento especial para la depreciación, amortización y agotamiento de los activos, que a pesar de que es un poco viejo, sigue vigente y en donde nos establece como los métodos y las vidas útiles sin previa autorización. Es decir, que nosotros los podemos utilizar sin ninguna autorización de la administración tributaria, siempre siguiendo las reglas. Y al decir siguiendo las reglas es que nosotros lo tengamos contabilizado, llevemos nuestro auxiliar de activos en donde nosotros podamos reflejar la fecha de ingreso, el costo del activo, cuánto nos costó, el método de depreciación, que en este caso, sin previo trámite, nosotros podemos utilizar el de línea recta. Sin embargo, muchas veces puede ser que nuestra industria o nuestros equipos no se adecúen a la norma y entonces necesitemos evaluar cuál es la vida útil real de este activo. Se deprecia demasiado rápido porque tal vez son de acuerdo a las horas hombre que se esté manejando, entonces ocupemos una vida distinta o que estén alineadas a las vidas útiles utilizadas desde casa matriz o de manera financiera. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Pues solicitar a la administración tributaria que nos apruebe vidas útiles distintas y diferentes y un método de depreciación distinto al de línea recta para que nosotros podamos llevar este gasto de depreciación como parte del deducible, porque de lo contrario, esa diferencia que nos genera entre financiero y fiscal, si el financiero es mayor al fiscal, entonces esta diferencia la reconocemos como un gasto no deducible. Y ojo, y aquí tenemos otro punto importante. Entonces, si nosotros estamos llevando
depreciación acelerada puede ser, o una depreciación más allá del tiempo establecido en la norma, puede ser que no estemos aprovechando el crédito fiscal o por decirlo así, la base deducible para llevarlo como parte de nuestro costo. Y al no hacerlo dentro del periodo fiscal, ya no lo podemos seguir aprovechando en periodos subsiguientes. Quiere decir que si yo por regla, tal vez financiera, estoy depreciando un activo a 10 años, pero la norma fiscal me dijo a 5 años, en estos casos se me genera que después de esos 5 años, yo no puedo, fiscalmente no puedo seguir aprovechando ese gasto deducible en mi declaración de impuestos sobre la renta porque no lo aproveché en los 5 años que me indicaba la norma. Y en estos casos, al tener estas diferencias, tenemos que ir haciendo este tipo de conciliaciones para poder determinar si son deducibles o no. Y como les mencionaba, al solicitar un porcentaje mayor del que está en el reglamento de depreciaciones, nosotros tenemos que hacer este tipo de solicitudes con todas las características del activo, el estudio técnico y la vida útil solicitada o método de depreciación distinto. Y en aquellos casos también la norma nos establece que debemos registrar como parte de los activos, activos mayores a 50 lempiras, que son aproximadamente $2. En estos casos estamos hablando de que son activos sumamente pequeños que vamos a estar depreciando por mucho tiempo. Entonces también en estos casos nosotros podríamos solicitar a la administración tributaria llevar al gasto directamente activos mayores, por decirlo así. Podemos hacer la solicitud a la administración de llevar todo al gasto aquellos activos que sean mayores a 2.500 lempiras. Y entonces ya solo lo que sea arriba de 2.500, sí, ya lo contabilizamos como parte de nuestros activos y llevarlo como parte de nuestros auxiliares como tal. Ojo, aquí tenemos también otro punto importante que resaltar. Cuando nosotros estamos descargando lo que son nuestros activos, ya sean por obsolescencia, que por mermas, porque ya están inservibles, entonces sí llevamos un mecanismo y hacemos ese tipo de notificaciones a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que podamos reconocer como un gasto deducible que hemos seguido con todos los pasos de acuerdo a la normativa vigente, para que esto lo podamos considerar como gasto deducible en la declaración del impuesto sobre la renta. En los casos también tenemos activos intangibles que podrían ser que marcas, patentes, créditos fiscales o los famosos goodwill. Entonces, en este caso podemos tener también temas de licencias como de software, que de SAP, podemos tener otros tipos y este tipo de depreciaciones en este caso no son depreciaciones, sino que son amortizaciones y van de acuerdo a la duración del contrato. Solo para que en los casos del crédito mercantil se establece en la norma que son 5 años en cantidades iguales en un periodo de 5 años para poderlos amortizar. Tal vez aterrizando, y aquí aceleramos un poquito el paso para que nos dé tiempo de cubrir todos los temas. Cuando aterrizamos ya propiamente en consideraciones puntuales que debemos tener presentes al momento de preparar nuestra conciliación fiscal, hay varios elementos importantes. El primero de ellos es qué pasa cuando tenemos mediciones en nuestros ingresos. Recuerden que las mediciones o las estimaciones que hagamos para efectos financieros no podrían tener un efecto fiscal. Eso lo que quiere decir es que será por vía de conciliación que tenemos que excluir para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta esas mediciones o esas valoraciones que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque eso van a ser, de nuevo, meras estimaciones que no tendrán un efecto fiscal, a menos que hayan sido enajenadas, porque en ese momento sí podríamos darles un efecto fiscal a nivel de ingreso. De lo contrario, tendremos que excluirlos en la conciliación fiscal. Otro tema importante es, que ahora bien Wendy no lo explicaba, cuando hablamos del tratamiento de provisiones, las provisiones nuevamente son estimaciones financieras. Entonces, cuando estamos haciendo, cuando hacemos una reversión de una provisión, y de nuevo son provisiones que no han sido realizadas desde la perspectiva financiera, esa reversión tampoco podría tener efecto fiscal. Y por ende tendríamos que eventualmente considerarlas como, con un efecto en periodos subsiguientes o
eventualmente podrían haber tenido incluso un efecto fiscal en periodos anteriores. Pero mucha atención cuando estamos haciendo reversión de estimaciones, no darles un doble efecto fiscal, porque podríamos estar cayendo en un caso donde le dimos un efecto fiscal en el periodo anterior y volvemos a dárselo en este periodo. Entonces, muchísima atención en ese punto. Otro tema, creo que lo adelantaba Wendy hace un par de minutos, es ¿qué pasa cuando tenemos un deterioro de activos? Pues bueno, en este caso, muchísimo cuidado, que ese simple deterioro no puede tener un efecto fiscal. Podría tenerlo si hicimos un procedimiento de pérdida, por ejemplo, y fue debidamente documentado, pero la simple reversión de un deterioro de periodos anteriores no puede tener un efecto fiscal en el periodo actual, para que tengamos cuidado. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí es otro tema importante, pero no me voy a tener tanto porque dejamos unas consideraciones puntuales en los slides siguientes, es sobre el tema del impuesto diferido. Cuando tenemos pasivos por un ingreso diferido, vamos a tener que verificar si tenemos la obligación o no de darle el tratamiento de ingresos. Y esto tendrá un efecto muy importante de acuerdo al momento o al periodo fiscal en que en los casos de programas de fidelidad de clientes yo efectivamente estoy entregando el bien o el servicio de acuerdo a la obligación que está establecida. Ahora más adelante vamos a ver casos puntuales sobre el tema de ingresos diferidos, pero tal vez devolvámonos un minuto, Wendy, pero sí pongamos atención a estos casos puntuales. Otro tema importante es que recordemos que hay casos donde tenemos obligaciones variables o diferidas en el tiempo y ahí tendremos que atenernos a cuál es el efecto de esa transacción que vemos reflejada en este periodo fiscal. Y tendremos que desgranar, por así decirlo, o separar el efecto fiscal de este periodo respecto de los futuros eventos fiscales. Eso futuro podría ser una diferencia temporaria, podría generarnos un impuesto diferido, pero no tendría un impacto directo en el cálculo del impuesto sobre la renta de este periodo. Y finalmente, como lo vamos a ver ahora, hay ciertos casos donde los ingresos podrían ser ingresos continuos, en los cuales, nuevamente vamos a tener que hacer un análisis de acuerdo a la perspectiva técnica contable y de norma contable para ver qué porción de ese ingreso es el que tendríamos que estar reconociendo en este periodo fiscal. Lo demás, ciertamente, como lo decíamos ahora en el caso anterior, también es una diferencia temporaria y podría estar generándonos un caso de impuesto diferido. Y aquí un claro ejemplo de la realización del ingreso, tenemos lo que son la industria de la construcción, tienen reglas específicas como lo es el artículo 66 del reglamento del impuesto sobre la renta, que establece cómo va a presentar sus ingresos o cómo va a presentar esta utilidad, y en los casos que lleve una contabilidad global de todas las obras que ellos están realizando en este momento, declararán y pagarán de acuerdo a la utilidad o ganancias que arroje cada periodo fiscal, pero también tenemos aquellos casos en donde la compañía puede llevar de manera separada cada proyecto o cada obra que él esté haciendo, y entonces por cada proyecto y cada obra él va a tener como el porcentaje de avance, y de acuerdo a este porcentaje de avance, entonces el proyecto puede durar varios años, entonces no estarlos tributando en un solo periodo fiscal, porque puede ser de que en este periodo fiscal hayamos firmado un contrato por millones y esto no es un ingreso en este momento, sino que en la medida que pasa el tiempo y que nosotros avanzamos en la obra, vamos determinando este porcentaje de que va a ser afecto al impuesto sobre la renta. Y aquí otro punto importante, como ya lo mencionaba Alejandra, el tema del impuesto diferido, que nos generan diferencias temporarias y permanentes. Y en este caso, los impuestos diferidos podrían ser en aquellos casos que nos generan diferencias temporarias, están derivadas de la valoración contable, fiscal, que son distintos tratamientos que nosotros tenemos que dar. Y volvemos, el tema de cuándo reconocerlo se vuelve cuando tenemos que registrar un ingreso o en qué momento nosotros estamos realmente efectuando el hecho generador. Y en aquellas diferencias permanentes es donde nosotros reconocemos ya como un gasto no deducible para el impuesto sobre la renta. Tenemos algunos casos en donde podría también darse el tema de este ingreso diferido, en donde tenemos los contratos a largo plazo como ser
que contratemos internet. Por ejemplo, lo contratamos por 1 año o puede ser por 2 años y en este caso no se le genera un ingreso, sino que en la medida que él va facturando de manera mensual, le va generando un ingreso. Lo mismo pasa con lo que les comentaba de la construcción y pueden ser también los contratos en concesión, que hasta el momento que se esté dando ya el hecho generador o el hecho de emitirlo un documento fiscal, se le genera esa obligación ya de reportarlos como ingresos o gastos en su efecto de la parte en la que nosotros estemos hablando. Y cuando nosotros reconocemos un tema de este impuesto diferido, lo que tenemos o el impacto real de este impuesto diferido es que tenemos una menor deducción fiscal, un mayor impuesto corriente a pagar, es decir, renta sobre los ingresos y demás, una menor utilidad y menores dividendos y por ende, ¿verdad? Menores dividendos para distribuir. Y todo esto nos afecta con los indicadores financieros de la empresa, porque estamos presentando menores utilidades y demás que nosotros podamos tener en nuestra empresa. Los gastos no deducibles, como por ejemplo tenemos las subcapitalizaciones, las multas y sanciones, que son gastos no deducibles, los gastos del impuesto sobre la renta y el tema de impuestos diferidos. Y entonces, y estas diferencias que nos dan, diferencias temporales o permanentes, de comparar las bases contables y las bases fiscales. Tal vez para recapitular un poco lo que ya hemos venido diciendo en puntos anteriores sobre el tema de provisiones, aquí hay que tomar en cuenta que la regla general es que provisiones son no deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué son no deducibles? Precisamente porque son meras estimaciones. Es decir, no estamos hablando de gastos reales efectivamente realizados. Esto nos lleva a que contable y financieramente tenemos entonces una obligación de hacer reversiones a nivel de resultados, eventualmente como un ingreso no gravable, si es que esta provisión fue no utilizada, siempre y cuando realmente nosotros en su momento la hayamos considerado como no deducible. Es decir, no podemos tomar el efecto fiscal beneficioso y para un periodo darle el mejor ejercicio que queramos y para el siguiente también un beneficioso. Es decir, tenemos que ser consistentes en el tratamiento que le damos a las provisiones. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos es un aumento en el saldo acumulado de una provisión, no podríamos simplemente por ese incremento en la estimación considerar que ya tenemos un gasto deducible. Por el contrario, tendríamos que considerarlo como un gasto. Ese incremento en el efecto de la provisión se nos volvería también como un gasto no deducible. De nuevo, siguiendo la regla de que son meras estimaciones no realizadas. Y finalmente, si estamos ante un caso de duda sobre una determinada cuenta de provisión, tenemos que revisar dos elementos importantes. Uno, si nuestra ley del impuesto sobre la renta tiene un tratamiento específico para provisiones, un poco lo que vimos ahora en el caso de la provisión por cuentas incobrables, o bien si es que hay un caso puntual en el que yo tenga un permiso por parte de la normativa tributaria para darle una consideración de deducible. Si no estamos en ninguno de esos dos casos, pues ciertamente la provisión tendrá la connotación de gasto no deducible y tendrá que verse reflejado de esa manera en nuestra conciliación fiscal. Sí, y volviendo, tal vez otro de los puntos importantes que nosotros tenemos con el tema de globalización es el tema del diferencial cambiario, en donde nosotros tenemos a veces diferentes tipos de cambio, pero el único tipo de cambio reconocido por la normativa fiscal es el determinado por el Banco Central de Honduras, y entonces van a ser deducibles aquellas aquel diferencial cambiario de que se generó de las operaciones normales de la compañía. Quiere decir que si nosotros hacemos una actualización de los cambios históricos que nosotros mantenemos en las cuentas de balance, entonces este gasto va a ser un gasto no deducible. Entonces, al nosotros tener un ingreso en la parte del diferencial cambiario o una utilidad por diferencial cambiario, lo vamos a considerar como ingreso grabado. Y si nos da una pérdida, sería un gasto no deducible, porque volvemos, las pérdidas son determinadas como gastos no deducibles. Un tema muy importante acá, y aquí yo creo que lo vamos a hacer muy rápido, como decía ahora Daniela, ustedes igual van a recibir la presentación con todo el detalle, es el tema de bonificaciones a colaboradores.
Nos ha pasado muchísimo en años recientes que cada vez más las empresas necesitan entregar a sus colaboradores como una forma de retener el talento humano más beneficios fiscales, más beneficios a los colaboradores, nuevas formas de compensación, premios, bonificaciones por desempeño y así una serie de conceptos adicionales en cuanto a los beneficios a colaboradores. Es muy importante que tengamos presente que no siempre estas consideraciones o estos beneficios a los colaboradores tienen un efecto de deducibilidad para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí es muy importante, por ejemplo, que tomemos en cuenta que si lo que estamos entregando no es un beneficio, sino, por ejemplo, es un viático que se le entrega al colaborador para que pueda cubrir sus obligaciones, para que pueda ejecutar el rol para el cual fue contratado, esto no debería de ser considerado un beneficio salarial, por ejemplo, pero mucho cuidado con la forma en la que documentamos y en la que liquidamos esos gastos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le entreguemos un monto a un colaborador o que el colaborador incurra en una serie de gastos y después realice una liquidación en la cual la empresa efectivamente tiene todo el comprobante que demuestre el uso de esos fondos, a otro en el cual de una manera completamente libre le entregamos un monto al colaborador para que cubra sus gastos, pero no existe ningún control, ninguna supervisión, ninguna documentación soporte, sino que simple y sencillamente es un monto que todos los meses entregamos al colaborador, que en muchas ocasiones son colaboradores que ni siquiera necesitan esos montos para poder cubrir sus roles o sus obligaciones laborales, y en estos casos sí podríamos estar hablando de un beneficio salarial. Y al hablar de un beneficio salarial o un tipo de bonificación ahí medio escondida, eso sí tendría que estar sujeto a las obligaciones de seguridad social y de impuesto al salario, impuestos sobre la renta para los empleados. Si no se cumple con esas obligaciones, entonces el gasto podría ser considerado como no deducible. Entonces, mucha atención a este tipo de gastos. Si por el contrario damos beneficios a los colaboradores, premios, bonificaciones por desempeño, esto ciertamente califica como beneficios gravables. Eso quiere decir que la empresa sí tiene la obligación de aplicar las retenciones correspondientes sobre el monto que se le está dando al colaborador y de esa manera sí podría considerarse deducible. Si entrega los montos, no aplica ningún tipo de retenciones, mucho cuidado porque ese gasto sería no deducible. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo como agente de retención a aplicar todas las obligaciones de ley que correspondía para el colaborador. Entonces, por eso les digo, siempre en materia de beneficios a los colaboradores es importantísimo que analicemos la razonabilidad, la documentación soporte y si realmente estamos o no cumpliendo con una obligación de retención. Aquí se nos vienen casos muy particulares que creo que la realidad del negocio nos ha llevado a eso. El caso típico, por ejemplo, el teletrabajo. Tenemos muchos casos que desde la pandemia nosotros como empresas nos vimos en la obligación para poder continuar con nuestro negocio, el tener que darle a nuestros colaboradores la posibilidad de estar en una modalidad de teletrabajo. ¿Qué quiere decir eso? No es que a mí como patrono se me ocurrió esa modalidad, sino que por la continuidad misma del negocio lo tuve que implementar. Y esto ha derivado de una serie de gastos adicionales, por ejemplo, tener que cubrirle a los colaboradores el internet, en algunos casos darles algún subsidio de energía. Estos gastos tendríamos que analizar con mucho detalle si pudiésemos o no considerarlos como deducibles. ¿Por qué? Porque no son un beneficio, es decir, no es que a mí se me ocurre porque sí regalarle a mis empleados el internet de su hogar, sino que es parte de la forma que nosotros como empresas necesitamos para poder trasladar o permitir que estas personas cumplan con su obligación. Adicionalmente, también es muy importante que tomemos en cuenta que aquí tenemos un elemento en contra, y es que la ley no está tan actualizada para tener en cuenta estas consideraciones. ¿Por qué? Porque un caso como eso, ciertamente la documentación soporte nunca la tendremos a nombre de la empresa. Probablemente viene a nombre del mismo colaborador. Veamos el caso cuando, por ejemplo, cubrimos la electricidad y el colaborador alquila su vivienda. Posiblemente ese recibo de electricidad ni siquiera venga a nombre de él, sino del dueño del inmueble. Entonces, vean que en estos casos, si nos apegamos a la formalidad del requisito de la factura, podríamos decir que el gasto no es deducible.
Pero si tenemos elementos suficientes, tenemos una política interna donde decimos las condiciones por las cuales tuvimos que implementar el teletrabajo, tenemos una modalidad muy estricta de control de quiénes reciben el beneficio, de cómo lo liquidamos, de qué es lo que les reconocemos, tenemos evidencia y soportes al menos de la cuantía. Todos esos elementos podrían quizá llevarnos a una situación en la cual nos sintamos cómodos con poder justificar por qué ese tipo de gastos son deducibles. Pero de nuevo, no pueden ser arbitrarios, no pueden ser a la ligera, sino que tiene que ser necesario que estén muy bien documentados y muy bien analizados. Otro tema importante que cada día vemos más es, por ejemplo, los pagos que se les hacen a ciertos colaboradores bajo las modalidades de depreciación de vehículo o alquileres de vehículos. Y estas consideraciones o estos conceptos son muy delicados. ¿Por qué? Porque de nuevo nos pueden llevar a pensar que son montos que se les pagan de manera periódica, fija, constante, el colaborador recibe todos los meses el mismo monto, en algunos casos son colaboradores que ni siquiera necesitan para la ejecución de su rol el uso del vehículo. Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de conceptos porque sí es importante, nuevamente, analizar el caso al cual se les van a otorgar, si el colaborador realmente podría estar en una postura en la que necesita el vehículo y por ende nosotros como empresa tenemos una obligación de cubrirles esa herramienta de trabajo o no. Y ojo también cuando hablamos de figuras como el alquiler de vehículo, porque hemos visto muchísimos casos donde las empresas han usado esta figura para tratar de compensarle a los colaboradores el uso de su vehículo. Pero vean que si estamos hablando de una modalidad de alquiler, eso se vuelve una transacción comercial. Y eso quiere decir que podría ser necesario que nuestros colaboradores entonces tengan que emitirnos un comprobante, una factura, donde tengamos nosotros un soporte de que efectivamente estamos pagando un alquiler. Y ahí nos meteríamos en un análisis completamente diferente, porque nuestro colaborador entonces se volvería un contribuyente del impuesto sobre la renta y tendría a su vez que reportar ese ingreso por alquiler. Entonces, muchísima atención nuevamente a este tipo de modalidades, a cómo se implementan, a cómo las documentamos para que efectivamente no estemos más bien generando contingencias fiscales que podrían tener un impacto para nosotros a futuro. Si quieren pasamos, por favor. Ya para finalizar, de manera muy breve, vamos a dejarles acá un poco lo que son sanciones por no cumplimiento en cuanto al impuesto sobre la renta. Creo que para no excedernos más de la cuenta, si te parece, Daniela, esto lo van a tener en la presentación y es un resumen de cuáles son las sanciones que les podrían aplicar, cuáles son las modalidades y también cuál es el efecto que podrían ver ustedes reflejado si tuvieran el día de mañana que rectificar su declaración del impuesto sobre la renta, que ciertamente lleva un procedimiento específico aparejado y que va a ser muy importante que ustedes lo tomen en cuenta al pie de la letra, porque ciertamente las rectificaciones podrían implicar, si quieren pasamos a la siguiente, bueno, las rectificaciones pueden implicar que nuestra condición y nuestro estado de cuenta tributario quede sucio. Eso quiere decir que tendríamos una declaración en estado de rechazo que podría impedirnos solicitar solvencias, que nos podría un poco complicar nuestra postura o nuestra situación tributaria en un determinado momento. Y por eso es que se vuelve importantísimo analizar con muchísimo cuidado cuándo es que podríamos y deberíamos estar haciendo una rectificación de declaraciones. Creo que hasta acá hemos cubierto los principales temas que teníamos preparados para hoy. No sé, Daniela, si le parece, y tal vez aprovechamos y atendemos un poquito de consultas para los participantes que teníamos ahí en el chat. Así es, Alejandra. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. A todos les invitamos que nos pueden hacer llegar las preguntas por medio del Q&A. Y como primer pregunta tenemos, bueno, usted menciona que los ingresos por intereses no son ingresos gravables en la declaración, porque ya pagaron el 10% vía retención que deben aplicar los bancos o un intermediario financiero. Pero ¿qué pasa cuando el pagador de esos intereses no es un banco o un intermediario financiero? ¿Cómo deben tributar esos intereses si no hay gente retenedor por no ser un banco o intermediario que retenga ese impuesto del 10%? ¿Cómo tributan esos intereses entre préstamos entre empresas? Sí, tal vez ahí, vamos a ver, yo creo que hay que hacer una distinción en quién es el acreedor. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el acreedor no es una entidad financiera, no es un ente regulado, sino que es un particular, ahí podemos estar en dos casos, y es
si es entidad relacionada o no. Por el simple hecho de ser entidad no regulada, esta norma de la retención del 10% no nos aplicaría, porque de nuevo esta es una norma únicamente aplicable para los financiamientos otorgados por entes regulados. ¿Esto qué quiere decir? Que no podríamos aplicarnos esa regulación específica que estábamos viendo anteriormente, pero también hay que tomar en cuenta que podríamos estar ante un caso donde ese ingreso, entonces, vamos a ver, si lo estamos viendo desde el lado del deudor, ese gasto podría volverse un gasto no deducible, porque de nuevo existe una norma específica que nos restringe la deducción de intereses para pagados a entidades relacionadas. Eso es un tema importante. Ahora, si lo vemos del lado inverso, del lado del ingreso, este acreedor no financiero de igual manera tendría que considerar ese ingreso por intereses como un ingreso gravable, porque ese es el ingreso derivado de su giro de negocio. Entonces, habría que tener en cuenta en estos casos puntuales cuál es la situación particular. Si estamos hablando de una entidad relacionada, un acreedor relacionado o un acreedor privado no regulado, no, porque ahí podríamos cambiar las condiciones. Gracias, Alejandra. ¿Los viáticos se deben liquidar con facturas a favor de la empresa y devolverlos no utilizados? Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de un viático puro, lo ideal es que sí, efectivamente exista un mecanismo de liquidación donde el colaborador claramente nos indique si fue que recibió el monto, cuánto fue lo que gastó, dónde está la documentación de soporte, devolver el remanente, y esa documentación soporte efectivamente debería de ir en la medida de lo posible a nombre de la empresa. Gracias, Alejandra. Con respecto a las no domiciliadas, ¿bajo qué artículo y tasa porcentual enteran el impuesto sobre la renta? Vamos a ver, aquí hay un tema importante. Las empresas, si estamos hablando de una empresa no domiciliada que viene a prestar servicios o a ejecutar una actividad de negocio en el país, esa empresa posiblemente esté generando lo que nosotros llamamos un establecimiento permanente. Eso es que genera una presencia física en el país de manera tal que lo convierte en un obligado tributario hondureño. Eso implica que va a ser necesario que venga, se inscriba y tribute como cualquier contribuyente hondureño. Ahora bien, existen modalidades donde un no domiciliado, lo que hablábamos ahora, presta un servicio, por ejemplo, a una entidad hondureña, y en ese caso, esta entidad hondureña lo que hace es que recibe el servicio y como queremos tomarlo como un gasto no deducible, tenemos la obligación de aplicar una retención. Esa retención es la forma o el mecanismo en el que esta entidad no domiciliada estaría cumpliendo con las obligaciones desde la perspectiva hondureña. Entonces tendríamos que analizar de cuál de los dos casos se trata. Si fuese una retención, las tarifas son entre un 10 y un 25%, y si fuera un establecimiento permanente en el país, caeríamos en las reglas generales de impuestos sobre la renta. Gracias, Ale. ¿Son deducibles los gastos que se generen y soporten en el extranjero por viáticos, considerando el reglamento de facturación? Creo que eso lo adelantamos un poquito ahora cuando hablábamos de la documentación soporte. Si bien es cierto, a un proveedor del exterior no podríamos exigirle las mismas reglas que nos establece el reglamento de facturación, sí necesitamos ciertamente tener documentación soporte donde tengamos la claridad de toda la naturaleza de la transacción, cuantía, partes, tipo de servicio, para que eso nos permita justificar la realidad del gasto. Si una compañía tiene ingresos por la venta de criptomonedas, ¿cómo se tributa ese ingreso o qué tratamiento ha de darse? Vamos a ver, la normativa fiscal hondureña no ha sido lo suficientemente, digamos, modernizada para considerar casos como estos. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una situación donde esta transacción podría ser considerada una transacción en línea y es más difícil determinar dónde está la fuente de ese ingreso, porque son transacciones que se realizan en muchos casos en la nube, donde no tenemos ni siquiera un cliente identificado, ni siquiera domiciliado, y esto vuelve mucho más difícil la tributación. Si bien es cierto, hay otros países que ya por normativa de tributación internacional sí han definido parámetros bajo los cuales se van a tributar este tipo de ingresos digitales, Honduras no tiene tal normativa al día de hoy. Eso quiere decir que si tenemos una entidad constituida en Honduras que esté acogida a este tipo de giro de negocio, habría que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ahora es que esta interpretación del principio de realidad económica y del principio de territorialidad
nos ha llevado a considerar casi que mientras que el beneficio se da en Honduras y mientras que se utilice infraestructura hondureña, el ingreso derivado de eso se puede considerar gravable en Honduras. Entonces, es un tema muy novedoso, habría que analizar muy en detalle las particularidades del caso para ver cómo lo están desarrollando, para poder identificar si sería gravable o no. Pero por regla general, sería necesario que a falta de una norma específica, como les digo, analicemos puntualmente si por el uso de infraestructura, la operación, se genera todo en Honduras y eventualmente eso tendríamos que sujetarlo a la normativa hondureña. Gracias, Alejandra. ¿Cuál es la base del cálculo del 5% de la aportación solidaria? Creo que lo teníamos ahí, me pareció, Wendy, pero o si no lo repasamos rápido. Sí, es el decreto 51/2003, pero igual se los pongo acá en la pantalla un toquecito. Si quiere, mientras tanto, Daniela, adelantamos con otra consulta. Sí, las provisiones como el 14avo y otras bonificaciones que se pagarán en el siguiente periodo son deducibles. Eso va a depender de dos elementos. Recuerden que, por ejemplo, el 14avo lo que vamos haciendo es una estimación mes a mes o una provisión y la reversamos en el momento del cálculo. Entonces, esa reversión que hagamos durante el periodo fiscal, que es cuando hacemos el pago efectivo, eso sería gasto deducible. Pero si estamos siguiendo haciendo una provisión que va a tener efectos en el periodo siguiente, esa estimación, entonces, esa es la que no tendría efecto fiscal en este periodo. Y creo que acá está aquí está lo que nos preguntaban de la aportación solidaria. Aquí está el decreto 51/2003, la reforma del 278 y su reglamento del 464/2014. Adelante, Daniel. Gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los intereses devengados en títulos, valores emitidos por instituciones del exterior? ¿Se deben incluir en los ingresos gravables? Vamos a ver, aquí hay un tema importante y es que si en principio el interés deriva de un rendimiento o de una inversión que se generó en el exterior, no debería de considerarse ingreso gravable de fuente hondureña. Acá el cuidado y el riesgo, que es un poco lo que hemos advertido anteriormente, ha sido que han habido casos a nivel de fiscalizaciones donde la autoridad tributaria lo que ha dicho es que la domiciliación de ese ingreso, de ese rendimiento, casi que se consideraría de fuente hondureña. Y bajo un argumento, como les decía ahora, de una territorialidad un poco extendida o reforzada. Es decir, que a pesar de que el rendimiento se obtiene por una inversión en el exterior, el uso de ese rendimiento o si de alguna manera se utiliza una infraestructura local para obtenerlo, hace o tiñe, entre comillas, el ingreso de fuente hondureña. Pero técnicamente, si ese rendimiento o ese ingreso deriva de una inversión generalizada o generada más bien en el exterior, técnicamente no sería de fuente hondureña. Gracias, Alejandra. Los intereses recibidos por depósito a plazo en bancos del exterior no son ingresos gravables para el impuesto sobre la renta. Creo que es la misma consideración que hablábamos anteriormente. Es decir, si el ingreso se genera de una inversión en el exterior o de un depósito a plazo en el exterior, no sería gravable en Honduras, con el riesgo, como les decía, de que en virtud de esa interpretación de territorialidad reforzada o ampliada, se podría considerar que eso es parte del giro que se desarrolla en Honduras y que se trate de gravar. Gracias, Ale. ¿Cuál es la base legal de la retención del 4% del que mencionan? Creo que nos están hablando del 4% por ganancias de capital. Es igual, se los podemos compartir porque está acá en la presentación, pero básicamente ese es el caso puntual donde la retención se concede en casos de transacciones con no domiciliados. Es puntualmente el caso, pero ahorita tal vez se los compartimos. ¿Es deducible de renta la tasa de seguridad poblacional? No, esta no es deducible. Expresamente se establece en el artículo 40 del reglamento la no deducibilidad de este tipo de aportaciones. ¿Compras de licencia de softwares y pagos de publicidad en Facebook las podría incluir como gasto deducible de impuestos sobre la renta y absorbo las retenciones? O sea, sí es deducible, siempre que nosotros, como bien lo comentábamos, cómo estemos dejando documentado este tipo de servicios que nosotros estamos recibiendo del exterior. Ciertamente, la retención que nosotros absorbamos va a ser un gasto no deducible porque nosotros lo estamos absorbiendo para evitarnos o mitigar un poco el tema de riesgo.
Pero el tema de que si son deducibles es que sí, yo lo llevé a cabo porque realmente lo que yo estoy generando es un tema de publicidad porque me está generando ingresos y yo lo puedo demostrar de X o Y forma. Pero básicamente es poder nosotros demostrar que realmente este tipo de servicios que yo estoy comprando al exterior son necesarios para mi operación y me están generando algún tema de utilidad también. Y aquí tal vez nada más caemos en un tema de que como son servicios pagados al exterior, posiblemente en la documentación soporte que tengamos que tener no va a ser la que usualmente recibiríamos, pero sí es importante que de igual manera, incluso por ejemplo en el caso de la publicidad de Facebook, sí tengamos un documento soporte que nos ampare el gasto. Gracias, Alejandra. ¿Cómo interpretan el tema de libre contratación de empresa que establece nuestra Constitución en su artículo 331 en relación a los ingresos que no deberían gravarse por los reembolsos de los seguros que hayan sido contratados con empresas aseguradoras del exterior, que no cumplen la definición de tener el 70% de sus reservas en Honduras? Esto sumado a que por jerarquía normativa la Constitución está por encima de cualquier ley, incluyendo el mismo Código Tributario. Sí, vamos a ver, es una pregunta creo que muy puntual y ameritaría muchísimo más tiempo de análisis, pero aquí quizá hay que tener tres elementos en cuenta. El primero es que si bien es cierto existe una norma constitucional que nos da un parámetro general, eso también se deriva o se detalla en dos regulaciones. La primera es la normativa de seguros, que es la que nos establece este porcentaje de capital para efectos de tener contratación de seguros con entidades del exterior. Y lo segundo es la restricción puramente en el caso de impuestos sobre la renta para documentar el gasto. Es decir, no podríamos decir que bajo esta norma general y constitucional de libre contratación podamos pasar por encima por normas específicas como lo son las normas de seguros y la norma tributaria. Entonces, no podríamos a manera general decir que sí es posible darle efecto fiscal a transacciones que se generaron con empresas aseguradoras del exterior que no están cumpliendo con la normativa puntual que está establecida en estas reglas específicas. Sí sería necesario pues analizar el caso puntual, pero por regla general lo que podríamos decir es que no podríamos alegar inconstitucionalidad de esta norma específica porque aquí hay que tener en cuenta que a nivel de principios legales tenemos el principio de especialidad, que justamente nos da la posibilidad de que las normas de carácter más específico lo que vengan a hacer es detallar o delimitar la aplicación de las normas generales como son las constitucionales, siempre y cuando no vayan en contra de ellas. Gracias, Ale. ¿Cómo se tratan las donaciones considerando que el donador es empresa jurídica? ¿Cómo se maneja el momento de pago al impuesto sobre la renta? Ok, aquí con el tema de donaciones, lo que siempre tenemos que tener presente, a qué instituciones le estamos dando este tipo de donaciones y que si la institución como tal está reconocida como donante, es decir, que esté como una ONG reconocida, una iglesia reconocida, y ellos nos van a tener que dar una constancia de donación. Al dar nosotros este donativo de X cantidad, entonces vamos a tener como contraparte una constancia de donación que nos ayuda a soportar ese gasto que yo estoy registrando en mi contabilidad y por ende será deducible. En caso contrario, yo no tenga esa constancia de donación y no esté amparada dentro de los donantes certificados que nos establece la norma, entonces este será un gasto no deducible para temas de ISR. Gracias, Wendy. Con relación a las exoneraciones, el documento debe de ser emitido para el periodo y mes que corresponde, es decir, si el documento debe utilizarlo en una fecha determinada. Ok, aquí hay ciertos parámetros, porque digamos, para el tema de que si yo emití una OCEP, yo tengo X tiempo de un mes calendario para hacer mi liquidación en el sistema de PAME. Entonces, para la persona que está vendiendo, tiene X días como para emitirme también esa factura sin el impuesto sobre venta. Pero ojo, aquí lo que mencionábamos con el tema de recibir también esta exoneración o esta orden de compra exonerada es que la podemos tener también de forma física porque es lo que les mencionaba, tenemos que recibirlo de la forma física porque lo digital no nos está soportando y siempre tenemos que recibir. Entonces sí, tenemos X determinado tiempo para emitir una factura sin impuestos sobre venta amparado bajo una orden de compra exonerada y la persona emitiente de este documento también tiene X tiempo para poderlo cerrar en el sistema de PAME. Gracias, Wendy.
¿Cómo se debe declarar un activo por impuesto diferido cuando se produce por diferencias temporarias, ya que el formulario sí da la opción para pasivo por impuesto diferido, pero no para activo diferido? Sí, ahí lo que les conversaba un poco, ¿verdad? De cuándo tenemos que hacer este tipo de conciliaciones para poder determinar si va a ser un gasto no deducible o un ingreso no grabado, porque tal vez ya lo castigamos en periodos anteriores. Entonces habría que hacer todo el análisis del histórico de cómo se vino reconociendo para poder nosotros determinarle si va a ser grabado o no grabado para el tema de impuestos sobre la renta. Gracias. ¿Los gastos producidos por la celebración de cena navideña o gastos, por ejemplo, de canasta de alimentos por fin de año serían no deducibles? No. O sea, son Sí. deducibles porque son dados por mera liberalidad del patrono hacia sus empleados. O sea, tenemos la Sí. factura que está a nombre de la empresa. En estos casos siempre son los casos, digamos, que uno siempre le pone a los contribuyentes. La administración ha seguido en algunos casos una postura en decir, en ligar esos gastos a ver si realmente son gastos que permiten o que están siendo necesarios para generar renta gravable. Porque ciertamente tenemos un gasto, tenemos el documento soporte, la factura emitida correctamente, pero en algunas ocasiones lo que se ha dicho es, bueno, estos gastos realmente son necesarios para la generación de renta. Bueno, en algunos casos la postura de la administración ha sido que no. Y en estos casos, pues sí los ha rechazado bajo ese supuesto. Pero sí tendríamos que revisar primero la frecuencia, la materialidad del gasto también, para poder llegar a una conclusión de si en un caso puntual pudiéramos considerarlo deducible porque sí se cumplen los demás requisitos. Gracias. ¿Qué se requiere de soporte para que los viáticos entregados a los colaboradores sean considerados como gastos deducibles? El problema es que administrativamente se debiera requerir facturas. ¿Cómo evitar que presente facturas en sus liquidaciones? Vamos a ver, lo que pasa aquí lamentablemente es que a nivel de viáticos, recuerden que el viático no es más que un gasto de la empresa, generado en su momento por el colaborador, pero es un gasto propio de la empresa. Entonces, si queremos darle la consideración de gasto y de gasto deducible, pues tenemos que cumplir con los requisitos de deducibilidad, que como decíamos ahora es que sea necesario, que en este caso creeríamos que sí, porque el colaborador lo necesita pues, para ejecutar su función, que me ayuda a generar renta y pues sí, porque si no los incurro, posiblemente, pongamos el caso de un vendedor, no va a poder generar la venta que necesitamos y que tenga la documentación soporte, que ahí es donde necesitamos cumplir con ese requisito. Si no tenemos esos requisitos, si no le pedimos al colaborador que nos entregue una liquidación, que nos entregue un comprobante, ahí el problema es que uno, no estamos cumpliendo con uno de los requisitos de deducibilidad, que es justamente el comprobante, y dos, que me parece incluso más riesgoso en este caso, es que como el que está usando, el que está recibiendo los fondos y usándolos es un colaborador, un empleado, se pueda considerar que eso no es un viático, sino más bien es un beneficio o un monto entregado al colaborador, que podría considerarse de índole salarial. Y ahí entramos en otro tema completamente diferente, y es que para poder ser gasto deducible, yo tendría que demostrar como patrono que le apliqué las retenciones de ley a ese pago al colaborador. Entonces, es preferible que si realmente es un viático, tengamos la política establecida con nuestros colaboradores de tener ese comprobante soporte, porque de lo contrario nos metemos en un riesgo mayor. Gracias, Alejandra. Si por política de la empresa establece viáticos en vez de gastos de viaje liquidables y con soporte, ¿son estos gastos reconocidos como deducibles para la empresa y no ingreso para los colaboradores? Creo que es un poco lo que acabamos de mencionar, es decir, yo por política puedo establecer la modalidad de reintegro o de liquidación de esos gastos, pero siempre cumpliendo esos requisitos que acabamos de decir. En el momento en el que yo decida, aunque sea por política, que yo le voy a dar un monto a los colaboradores para esos gastos y que no me los tienen que reintegrar, es decir, nada más les digo, usted tiene derecho a gastar X monto de lempiras por día o por comida, y no hago ningún tipo de liquidación, eso se vuelve una gratuidad o se vuelve una liberalidad, y ahí es donde nos metemos en el riesgo de que se considere de índole salarial. Gracias, Ale. ¿Podemos considerar gasto deducible el pago de depreciación de vehículo que le damos mensualmente a nuestros empleados? Vamos a ver, eso es un poco lo que yo les conversaba ahora del tema de los beneficios. Habría que ver muy puntual el caso. ¿Por qué? Porque habría que ver, por ejemplo, si el colaborador está poniendo su carro al servicio de la empresa, es decir, para ejecutar funciones que son propias de la empresa, entonces quizá ahí yo como empresa podría verme en la obligación de comprar
compensarle, casi que es como indemnizarle al colaborador el uso de su vehículo para fines de mi empresa, pero muy distinto es si ese pago llamado depreciación realmente es una especie de beneficio que en algunos casos hemos visto disfrazados, casos donde el colaborador ni siquiera necesita el vehículo. Entonces es uno de los ítems, digámoslo así, un poco delicados. Entonces yo no diría que la receta es general, porque sí habría que ver el caso por caso, a ver si realmente podría ser deducible o no. Gracias. ¿Qué necesita Honduras para adoptar la renta mundial? ¿Eso es beneficioso o no? ¿Implica más regulaciones? ¿Sería factible? Vamos a ver, creo que estamos en un momento muy preliminar para decir qué es lo que se tendría que hacer. Sobre procedimientos habría que reformar la ley, ciertamente, porque hoy, como decíamos al inicio, nuestra ley del impuesto sobre la renta y nuestro código tributario se rigen por el principio de renta territorial, es decir, sí sería necesaria una reforma legal, tanto la ley del impuesto sobre la renta como el código tributario. Sobre si fuera beneficioso o no, yo creo que tenemos que entrar a analizar las particularidades del país y creo que justamente eso es lo que estamos empezando a hacer en este momento. Entonces yo creo que sí sería necesario pues un mucho mayor análisis para definir si estamos o no en un momento para adoptar renta mundial. Gracias, Ale. ¿Los intereses de préstamos con partes relacionadas locales son deducibles? No, si son con partes relacionadas son no deducibles porque hay una norma expresa de la ley de renta que así lo establece. Gracias. En el caso de que la empresa pague a sus colaboradores valores recurrentes por un concepto diferente al salario, ¿podría ser considerado como gasto deducible? Habría que ver el concepto de esos pagos, porque si son pagos recurrentes, son liberalidades y no lo podemos justificar como un gasto necesario para la ejecución de su rol, eso podría calificar como un beneficio y en ese caso sería, para que sea deducible, tendría que estar sujeto a cargas sociales y al impuesto de la renta del colaborador. Tengo una empresa a la que mi representada le debía. Esta desapareció. ¿Cómo lo manejo a nivel fiscal? Ahí habría que ver, vamos a ver cómo se documentó la deuda y si eventualmente podría calificar como una incobrable de acuerdo a las normas que habían visto anteriormente para darle la connotación de deducible. Buen día. En el caso de realizar un pago al extranjero en concepto de hospedaje en un hotel, ¿ese tipo de servicio debería estar sujeto a retención de impuestos sobre la renta? ¿Con qué tasa? No, ese tipo de casos no, porque realmente, vamos a ver, es la compra no es un servicio que me estén prestando propiamente y que yo esté utilizando en el territorio hondureño, sino que al final es un gasto que efectivamente se materializa en el exterior, entonces en estos casos no debería de proceder la retención. La doble tributación cuando son ingresos provenientes del exterior, ¿qué ocurre cuando hay convenios entre países y recibe reciprocidad? Este puede ser considerado como deducible del impuesto retenido en el exterior. Sí, vamos a ver, cuando sí existen acuerdos para evitar la doble tributación o la doble imposición, lo que ocurre es que existen mecanismos mediante el cual se define cuál de los dos estados participantes va a asumir el gravamen del impuesto. Esto quiere decir que usualmente se permite que un país aplique el gravamen, el otro no, y que el contribuyente en el otro país reciba un crédito fiscal por el impuesto retenido o pagado en el otro. Pero este tipo de reglas de acreditación justamente son las que se establecen en el acuerdo para evitar la doble tributación. A falta de este es donde se podrían dar casos donde sí se deba pagar el impuesto en doble jurisdicción. Gracias. Pero si fuese que los viáticos sean 250 lempiras diarios, por ejemplo, en proyectos fuera de la ciudad, ¿habría un problema si hay zonas rurales que no hay facturas con requisitos debidos? Vamos a ver, creo que son casos muy puntuales donde habría que revisar pues la procedencia o no. Ciertamente yo creo que existen casos excepcionales y si se pueden documentar que efectivamente no existe la posibilidad de obtener un comprobante, yo ahí recomendaría no solo una simple liquidación, sino, por ejemplo, llevar una bitácora donde expresamente el colaborador diga cuál fue el proyecto, dónde lo desarrolló, bajo qué modalidad, porque eso nos podría permitir, si vamos a tomar la deducibilidad del gasto y no considerarlo de índole salarial, tener por lo menos más elementos para, en caso de una fiscalización, poder estar en condiciones de demostrar que no fue una simple liberalidad, sino que efectivamente, con base en esas bitácoras, en esas liquidaciones, yo puedo demostrar que en efecto ese colaborador estaba en un lugar donde no le era posible cumplir con este requisito. Por eso es que es tan importante esa documentación extra que se pueda identificar en esos casos tan particulares.
Sí, tal vez ahí adicional, Alejandra, tenemos la figura de la boleta de compra, que eso lo podrían sacar también, pero es también darle como a la persona que anda afuera en las zonas rurales y pedir, o sea, que también es un tema complicado de que tal vez el que me está vendiendo el servicio o la comida o X servicio me quiera dar su número de identidad y firmarme este documento. Y también tiene ciertas peculiaridades que estas boletas de compra no pueden exceder al 5% del gasto operacional de la empresa, entonces tiene como ciertas limitantes, como ya mencionaba Alejandra, que sí tenemos que comprobar que realmente, ¿verdad? Hicimos todos nuestros esfuerzos y que aún así, ¿verdad? Con todos los temas informales y que tal vez la educación fiscal no ha llegado a ciertas zonas rurales del país. Gracias, Wendy. Si una empresa no ha considerado el gasto por depreciación en periodos anteriores, ¿puede considerar como gasto deducible la depreciación acumulada en el periodo actual? No, porque lo que hizo, digamos, vamos a ver, ahí no podríamos decir que el beneficio fiscal se extiende en el tiempo, porque ciertamente si el cálculo de depreciación es anual, hay un tema de temporalidad que sí tendría que respetar de cada periodo fiscal. Sí, sí. Gracias. Los pagos realizados por publicidad, como por ejemplo Facebook, donde se paga con tarjeta de crédito o débito y que no se puede aplicar retención, ¿qué tratamiento se debe aplicar o qué implicaciones se derivan de esas transacciones? Vamos a ver, aquí es una pregunta muy interesante porque ciertamente es un caso que por la naturaleza misma de la transacción, nuestra legislación no contempla mecanismos alternos de liquidación. Es decir, si en otras jurisdicciones, por ejemplo, existen unas normas en las cuales ahí la labor de recaudación recae en el ente financiero. Y en esos casos, por ejemplo, en el caso del pago con tarjeta, es el ente financiero quien acredita o quien más bien retiene un monto adicional para cumplir con esta obligación. Nuestra normativa local no contiene ese tipo de regulaciones actualmente. Entonces, serían casos donde habría que documentar ciertamente la modalidad de pago y justificar que es porque de manera, no existe una posibilidad material de cumplir con la obligación de retención. Y justificarlo también en el caso puntual de si estaríamos ante un caso de renta no territorial. Pero sí es un caso particular donde ciertamente nuestra normativa actual no contiene una metodología específica para cumplir con esa obligación. Gracias, Alejandra. Ya para ir concluyendo con las preguntas, para los tipos de cambio de monedas, el BCH solo tiene respecto al dólar y euros. ¿Qué fuente es aceptable para otras monedas? Vamos a ver, no existe la modalidad. Yo ahí lo que recomendaría es que al no existir una fuente local de referencia, utilicemos la fuente estatal del país donde sea esa moneda. No sé, si es México, el Banco Central Mexicano, que al menos nos dé una fuente oficial del tipo de cambio aplicable en ese momento. Gracias, Ale. Y como última pregunta, las entidades que tienen derecho a exoneración de impuestos sobre la renta, como las ONGs, también tienen derecho a exoneración del 10% sobre intereses que deben retener las instituciones financieras. Y la Dirección de Franquicias Aduaneras otorga exoneración por este 10%. Lo que pasa es que aquí las exoneraciones no son extensivas, tienen que decir tal cual lo que les está exonerando. Si la exoneración como tal, y al Código Tributario nos dice, o sea, son específicas, es decir, que si solo dice renta, que solo renta me va a exonerar, entonces solo renta, pero que si también ellos quieren que estén exonerados de este tipo de intereses, de esas retenciones que les están aplicando, entonces también tienen que buscar esta ONG que les exonere este tipo de impuestos, porque si no es expreso, yo no le puedo atribuir otro tipo de exoneraciones que no le ha estado dando el Estado. Entonces es bastante peculiar eso, entonces sí deben de tener cuidado. Si dice que está expresamente solo para impuestos de la renta y entonces puede calcular el activo total neto sobre los ingresos y demás, porque solo dice que para renta está específicamente, pero si ya le dice impuestos de la renta, activo total neto, que intereses, todos sus conexos, entonces ya es más específico de cuáles son lo que no le aplicaría a este tipo de organización. Muchísimas gracias, Wendy, Alejandra. Yo sé que hay todavía unas cuantas preguntas más, pero hemos tratado de evacuarla en su mayoría y pues vamos a tratar de hacerlas llegar a Wendy y Alejandra para ver si es posible que podamos terminar de evacuarlas luego. Y pues con esto hemos llegado al final de esta conferencia virtual. Muchísimas gracias a nuestras especialistas, a nuestras conferencistas especialistas en el tema, la abogada Alejandra y a la licenciada Wendy, por su tiempo, por compartir con nosotros también todos esos conocimientos referente a tan importante tema.
que lo que es las recomendaciones de cara a la declaración de impuestos sobre la renta. Y por supuesto agradecemos también a Deloitte Honduras por haber hecho posible que realizáramos este evento el día de hoy. También quiero agradecer nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes siempre hacen posible que realicemos todas estas actividades. Se trata de Platino, Argos, Chevron, Consortium, Dagas, Deloitte, Diunsa, Ismania, Pangea, nuestros miembros Oro, 1 y nuestros miembros Plata, Camosa, PriceSmart y VAT. También agradezco a todos los participantes por habernos acompañado en esta jornada. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluido el seminario del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan un feliz día.